Hola, somos María y Paula. Y esto es Fórmula Sinergia. Buenas a un nuevo episodio. En este nuevo episodio tenemos a Lorenzo Pla, que es entrenador de corredores y atleta de medio fondo. Preséntate un poco. Bueno, pues ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Me llamo Lorenzo Pla, como me has dicho. Soy entrenador de corredores online y bueno, llevo poquito más de un año pues con esto del mundo del entrenamiento online y todo eso. Aparte llevo pues casi más de 15 años siendo atleta, vamos a decir, a buen nivel, a nivel nacional. Y bueno, pues eso es un poco más o menos a lo que me dedico actualmente, el mundo del entrenamiento online. Pues llevo pues gente pues de todo tipo, de todas las modalidades, de trail, gente de corredores de asfalto, de maratones, bueno, de todo un poco, la verdad. La verdad es que bueno, en esas estamos un poquillo. ¿Cómo empezaste a dedicarte a ello? ¿Por qué lo elegiste? ¿Cómo fue un poco el proceso? Pues empecé hace poquito más de un año a lo que es a dedicarme un poco más profesional, por así decirlo. Empecé a trabajar con mi mejor amigo preparándole para maratón y bueno, la verdad es que fue un proceso bastante guay, que disfrutamos mucho los dos. Y bueno, ahí fue cuando empecé a darme cuenta de que bueno, quizá pues podía encajar esto. Sí, que te podía gustar, ¿no? Sí, que me podía gustar y esto. Y bueno, decidí dar una oportunidad. Bueno, aparte siempre, pues eso, el mundo del entrenamiento y el mundo del deporte en general, siempre desde pequeño crecí con ello. Entonces, pues empezamos pues eso, poco a poco. Pues eso, hice TAFAD, luego fue la carrera de Ciencia de Actividad Física del Deporte. El año pasado estuve haciendo un máster en alto rendimiento, deportes cíclicos. Entonces, pues bueno, poco a poco he ido formándome más, leyendo un poco más sobre todo esto y bueno, al final pues dije, oye, ¿por qué no? Vamos a apostar por el entrenamiento, que al final es lo que me gusta, lo que me apasiona, pues eso, ayudar a la gente a conseguir cualquier reto, gente de todo tipo, de cualquier nivel y bueno, la verdad es que así surgió todo un poco y bueno, hasta ahora que, bueno, estoy ya llevando a bastante gente y demás, diferentes objetivos, diferentes perfiles y bueno, poco a poco pues creciendo, ayudando a más gente y sobre todo pues progresando en todo esto. ¿Cómo trabajas con esas personas? Pues mira, sobre todo empecé pues con una cuenta de Instagram, ¿vale? Entonces pues poco a poco pues ahí voy subiendo contenido, comparto pues eso, de consejos sobre running, de todos los tipos un poco. Y pues bueno, poco a poco ahí he ido pues eso, captando a la gente, hablando pues con gente que se ha puesto en contacto conmigo, también gente que pues eso, que también habla con ellos y demás. Y bueno, pues poco a poco te vas dando cuenta de pues, diferentes problemas, diferentes por qué no están consiguiendo avanzar en su entrenamiento, diferentes objetivos que quieren a medio o largo plazo. Entonces, pues bueno, todo surge un poco por ahí, entonces pues hablamos ahí, luego pasamos a lo que sería una videollamada, pues eso, para conocernos, saber objetivos, en qué punto está, por qué no están consiguiendo los resultados que les gustaría, lo que esperaban. Y bueno, si obviamente, pues eso, lo principal es entender el por qué no están avanzando, qué es lo que no les permite seguir progresando. Y bueno, obviamente pues le cuento pues toda la forma que tengo yo de trabajar, cómo trabajamos, cómo demás. Y bueno, si ambos, para todos encaja y demás, pues empezamos a trabajar juntos. Y entonces pues bueno, es todo de manera online. Sí que es verdad que hay gente que pues he tenido la oportunidad de que sea presencial y demás, pero bueno, casi todo es online. Y bueno, hablamos, si todo encaja para ambos, empezamos a trabajar juntos, como te he dicho. Y bueno, a partir de ahí pues es todo seguimiento online, lo tengo todo a través de una aplicación de Training Peaks y demás, el seguimiento. Aparte de eso, pues el contacto de tiempos, por ¿no? WhatsApp. También que te digan los tiempos. Sí, correcto. O sea, yo al final todo eso lo veo por la aplicación. Claro. Y aparte también pues por WhatsApp y demás, pues siempre estamos en contacto. Al final también trato de que sea lo más humano posible, lo más cercano posible. Y bueno, eso es un poco ahora mismo como estoy trabajando con la gente. ¿Y cuál crees que ha sido en este tiempo, o lo que llevas estudiando, lo que llevas dedicándote a esto, cuál es el mayor aprendizaje un poco que has tenido? Pues la verdad es que de todo un poco, o sea, te diría que al final cada persona es un mundo, cada atleta, tengo perfiles de todo tipo, gente más mayor, gente más un poco de mi edad y tal. Entonces, pues bueno, al final es lo que siempre digo, de cada uno voy aprendiendo pequeñas cosas, al final te vas dando cuenta también sobre todo de que cada persona es un mundo, de que hay perfiles de todo tipo, claro. Y bueno, al final pues de cada persona vas aprendiendo algo, yo qué sé, diferentes, lo que para unos funciona
para otros a lo mejor es totalmente inservible. No sé, cada día aprendo algo nuevo, cada día voy progresando, sobre todo también salgo un poco porque yo siempre me dedico sobre todo a lo que es carrera en asfalto, pero también tengo la suerte de trabajar pues con gente de trail, con gente de ultrafondo, incluso estoy trabajando con un chico que está preparando un half Ironman, entonces pues bueno. Esas dos trail y la última que has dicho, explícalas un poco para la gente que... Sí, el corredor de trail básicamente pues gente que corre por montaña. Gente que prepara, pues Mi eso, padre corre por montaña. claro, de media maratones por montaña, de ultrafondos, básicamente pues locuras de más de 100 kilómetros, Sí, 80, 90, de todo eso. Y el half Ironman pues es el triatlón, pero llevado al extremo, ¿no? Al extremo, sí. Son muchos kilómetros de cada cosa y bueno, la verdad es que pues eso. Ya te digo, al final voy aprendiendo un poquito de todo y sobre todo pues contento de seguir así. Vale, ¿cuáles son los pilares de un entrenamiento efectivo, tanto para un corredor popular como para un corredor profesional? Explícanoslo más, diferenciando también un poco cuando se preparan 5 kilómetros, 10, media maratón o la maratón. Pues mira, los pilares fundamentales, sí que es verdad que entre un corredor popular y un corredor élite, pues bueno, pueden compartir más o menos varias cosas, pero bueno, sí que para un corredor popular, pues sobre todo la constancia, que yo creo que al final es lo más clave. Lo que más cuesta también. Sí, correcto, también lo que más cuesta. También sobre todo tener orden en lo que es el entrenamiento, porque bueno, al final no sirve de nada hacer por hacer, ¿sabes? Como digo yo, kilómetros basura, por así decirlo, si no tienes una estructura, si no sigues una planificación. Y luego también, no sé, el tener claros ciertos conceptos, no cometer locuras, sobre todo, que al final pues tiende mucho la gente que cuando empieza, pues yo qué sé, empiezas de cero y la primera semana ya quieres estar haciendo 30, 40 kilómetros o cosas así. Entonces, me suena. Sí, ¿no? Eso es un poco imposible. Entonces, pues eso, el tener cierto orden. Ya. Sí. Y en cuanto a gente un poquito más avanzada, pues te diría que comparte todo, pero claro, a partir de ahí también entra un poco en juego pues que eres un deportista como no solo las horas que entrenas, sino durante todo el resto del día. Es un poco también lo que me pasa a mí, pues yo que sé, cuidar la alimentación, cuidar el descanso, pues eso, el ser constante, el ser disciplinado, un día que está lloviendo pues te toca salir porque no queda otra, un día que hace frío pues es lo que hay, entonces pues bueno, mantener es un poco la disciplina pues es clave. Y en cuanto a comentar las diferencias, ¿no? La diferencia con las velocidades entre un popular y un profesional. Al final lo que es la base, sea la distancia que sea, más o menos se comparte, al final yo que sé, por ejemplo, lo que es la base aeróbica y demás, todo se comparte igual. Pero luego a la hora de las diferentes distancias pues va variando un poco, sobre todo en el sentido de la velocidad que se trabaja, ¿sabes? No es lo mismo las series o a lo mejor las sesiones más específicas para un 5 kilómetros que para una media maratón, ¿sabes? Entonces hay que saber un poco también, pues eso, a qué velocidades trabajar, qué intensidades, sobre todo, pues eso, también ir progresando correctamente en lo que es la velocidad, la distancia, y acumulando cada vez más metros al ritmo específico de carrera. Entonces, pues bueno, ahí un poco radica. Más allá de eso, ya te digo, la base es más o menos igual para todo, la distancia. Háblanos un poco sobre las zonas de entrenamiento, que es la zona 2, que se oye mucho y todo eso. Pues mira, bueno, primero que nada, lo de la zona 2, que es ahora muy popular, muy conocido. Se ha puesto muy de moda. Sí, se ha puesto muy de moda. Y yo lo entiendo, ¿eh? O sea, al final es algo fundamental y yo con el tiempo me voy dando cuenta más de ello. La zona 2 básicamente es la zona donde se desarrolla lo que es la capacidad aeróbica. La capacidad aeróbica, pues para que lo entienda todo el mundo, pues es la capacidad, pues eso de acumular el mayor tiempo posible corriendo a un ritmo fácil, ¿sabes? Que puedas llevar durante mucho tiempo, ¿sabes? Una cantidad. Entonces, a medida que vas acumulando kilómetros en esa zona, pues vas siendo capaz de, pues eso, de coger más aire, de poder correr durante más distancias sin ahogarte, sin fatigarte. Entonces, bueno, eso es un poco el tema de la zona 2. En cuanto a los beneficios, pues como te he dicho, pues al final es donde se desarrolla la capacidad aeróbica, que es como la base de todo. O sea, no te puedes poner a hacer series o a correr rápido si no tienes suficiente base, si no eres capaz de, yo que sé, correr X minutos, X kilómetros, ¿sabes? Yo que sé, si no eres capaz de correr 30 minutos seguidos o si no eres capaz de correr, yo que sé, 5, 6, 8, 10 kilómetros, no puedes empezar por la velocidad, ¿sabes? Si no has construido esa base. Luego, en cuanto al tema de las zonas de entrenamiento,
pues hay diferentes sistemas, pero bueno, el más común, el que todo el mundo entiendo que conoce y demás, el sistema de 5 zonas, básicamente es la forma de entrenar muy a conciencia, ¿sabes? Al ir al detalle, ¿sabes? En plan de cuando tú vayas a trabajar, pues eso, la capacidad aeróbica, pues que es la zona 2, pues saber entre qué rangos, entre qué ritmos te tienes que mover, ¿sabes? Cuando quieras trabajar tu capacidad de mantener el ritmo, por ejemplo, de una media maratón, o si estás preparando una maratón, pues saber a qué ritmos específicos tienes que trabajar. Si quieres mejorar tu velocidad, a qué ritmo tienes que trabajarla. Si quieres trabajar el VO2 Max, tan famoso también que se habla, pues saber a qué intensidades trabajarlas. Entonces, pues bueno, por ahí va un poco... Hablaremos de ello. Sí, sí. Entonces, pues eso, por ahí va un poco los tiros sobre qué es lo que sería lo de la zona de entrenamiento. Luego está también el entrenar tanto por velocidad como por frecuencia cardíaca, pero bueno, creo que también de eso hablaremos Sí, ahora. justo la siguiente pregunta, si no quieres hablar un poco de ello. Sí. La pregunta es, ¿entrenar por pulsaciones o por zonas de intensidad? Explica por qué y por qué cada opción sería buena. A ver, lo que pasa es que la gente entiende como o una cosa u otra, y yo creo que más bien es saber... La mezcla, ¿no? Sí, relacionarlas entre ambas. O sea, no es o una cosa u otra, ¿sabes? Es saber relacionarlas. Ahora bien, a mí, sobre todo con la gente que trabajo y demás, me gusta trabajar por zonas de velocidad. ¿Por qué? Porque al final la frecuencia cardíaca, bueno, lo primero, mucha gente trabaja con los relojes, que bueno, al final no suelen ser lo más preciso del mundo. O sea, siempre que tengo oportunidad o la gente, pues con la típica banda de pecho o incluso ahora los brazaletes se lleva mucho, evidentemente son cosas mucho más precisas. Entonces, si no tienes esa precisión a la hora de en las zonas por frecuencia cardíaca, claro, es muy difícil luego porque, claro, va a ser muy variable de un día a otro. La frecuencia cardíaca depende de 20.000 factores, de cómo hayas dormido, de, yo qué sé, del estrés del día, no sé qué, entonces varía mucho. Pero el tema de la velocidad, pues bueno, al final siempre está ahí, siempre y cuando, obviamente, teniendo en cuenta que no sirve de nada si un día vas a trabajar en zona 2 y se te dispara las pulsaciones, pues obviamente también es un indicador de que hay algo raro ahí, de que algo no está bien. Entonces, pues bueno, hay que saber cuándo relacionarlas, ¿sabes? Sobre todo cómo relacionarlas, ¿vale? Pero bueno, al final a mí, yo ya te digo, lo que más me gusta a mí recomendar a la gente es que entrene por velocidad, hallando sus zonas de entrenamiento y demás, que creo que también hablaremos de ello. Hablamos también de ello. Sí, entonces pues eso, al final es un poco, a mí me permite sobre todo la velocidad, pues saber realmente mejorar las zonas específicas, ¿sabes? Capacidades específicas, pues la capacidad aeróbica, la anaeróbica, el consumo máximo de oxígeno. Entonces, pues creo que es mucho más preciso que el trabajar por frecuencia cardíaca, que es muy variable entre un día y otro. Vamos, que correr no es solamente mover las piernas, que todo el mundo empieza, no, si solamente con que sepas mover las piernas, ya está, no, es mucho más. Hombre, habrá es mucho más que ello. También en cuanto al correr, como los hay de todo. Sí, sí, por supuesto. ¿Cómo integras los entrenamientos de fuerza sin que afecte al rendimiento en carrera? Vale, pues al final el tema de la fuerza, la gente entiende la fuerza como un extra, ¿sabes? Como, bueno, yo corro y ya si eso hago ¿Como si fuera Joan Prades? Sí, correcto. Y no es así, o sea, la fuerza es como incluso la base de poder mejorar, ¿sabes? O sea, al final el tema de la fuerza, yo en mi caso, como lo trabajo yo y como trabajo con la gente, pues siempre dedicamos, toda la gente con la que llevo, trabajamos 2 días de fuerza a la semana, eso es el pan de cada día, o sea, eso es así. Y de la forma que lo trabajamos, pues por ejemplo, un día de fuerza dedicada a tren inferior, ¿vale? Y luego otro día un poco de fuerza más general, pues eso trabajamos un poco de todo, que al final también es necesario, ¿no? Sí, le gusta verse bien, tren superior, tren inferior, un poco de todo, ¿vale? Y al final el tema de la fuerza, sobre todo hay que entenderlo como que si tú no preparas al cuerpo, si tú no, pues eso, no muscularmente no preparas a las piernas, pues eso, pues cada vez a levantar más kilos, a ganar esa fuerza, a ganar esa, sobre todo, estabilidad, a ganar esa resistencia, no mejoras corriendo, ¿sabes? Porque al final, sobre todo, también te ayuda a prevenir lesiones, que también es como el punto más que descargaría de la fuerza, ¿sabes? Pero también ser capaz de, en cada zancada que das, pues avanzar más, tener esa fuerza, ¿sabes? No sé, al final es algo que con el paso del tiempo yo cada vez tengo más en cuenta y sobre todo soy más consciente de ello y intento integrar a conciencia y sobre todo hacerlo bien. Pero yo creo que la gente, cuando le dices entrenamiento de fuerza, se cree que va a estar más pesado para la carrera. Claro, eso también puede ser un mito. Es un mito. Sí, sí, totalmente. O sea, al final, claro, es que también hay que entender que la fuerza para corredores no es igual que la que trabajarías si, yo qué sé, quieres levantar cada vez más y más kilos. No, la fuerza
para corredores funciona de otra forma. O sea, lo que se trata es de levantar, pues eso, pesos en torno al 50, 60% de tus repeticiones máximas, ¿vale? Del peso máximo que podrías levantar. Y muchas repeticiones, o bueno, no muchas, sino también varía, depende del ejercicio y tal, pero sobre todo también la ejecución del ejercicio, lo más rápido posible, ¿vale? Entonces, al final, no Más explosivos, ¿no? Claro, correcto, más explosivo. O sea, al final no se trata de que levantes, yo qué sé, 130 kilos en sentadilla y llegar al fallo todos los días, ¿no? O sea, para corredores es muy diferente. O sea, es eso. Muchas repeticiones, pesos son los que puedes mover sin problema. Y sobre todo al final también ir progresando, porque al final el cuerpo se va acostumbrando y si no vas subiendo de peso, repeticiones, pues no te sirve de nada tampoco. Vale, ¿cuáles crees que son los errores más comunes que encuentras en la gente que empieza a correr o que se está planteando, pues eso, empezar? Pues mira, sobre todo la gente que empieza de cero, ahora que pues, cada vez está más de moda el tema del running y demás, y bueno, que por suerte pues está guay que sea así. Pero creo que también la gente como que cuando empieza pues trata también mucho de compararse con el resto de la gente, ¿sabes? Al final las redes sociales pues es lo que tiene, pues la gente pues cada vez más el Strava, eso te voy a decir, que hace mucho daño también. Pues eso, la gente pues al final pues comparte su ritmo, sus besos y al final pues la gente cuando empieza pues trata de, yo qué sé, quiero ir al ritmo de mi influencer favorito o quiero ser igual de rápido, y no, hay que entender que todo lleva un proceso, que todo va poco a poco y esto no es empiezo y ya voy a correr a 4 kilómetros, ¿sabes? Entonces todo tiene un proceso. Luego también, pues como creo que también, por suerte a día de hoy, cada vez hay más, pues eso, más gente, más influencers, más gente en Instagram comprendiendo consejos y tal. Entonces creo que al final también hay como, vamos a decir, bastante conocimiento, pero la gente luego no sale a la hora de encajarlo, por así decirlo, como que comete errores, ¿sabes? O no sabe cómo encajarlo correctamente, no sabe cómo implementarlo las semanas, ¿sabes? Entonces al final también eso es un problema y sobre todo también el tema de la zona de entrenamiento también al final, que la gente tampoco se siente un poco perdida en ese sentido de, oye, pero ¿y a qué ritmo tengo que trabajar? ¿A qué ritmo, sabes? Entonces, pues bueno, va un poco por ahí lo que diría que serían los fallos así un poquito más graves. Claro, es que cada persona al final somos un mundo y tú no puedes hacer el plan de entrenamiento de tu influencer favorito, porque al final es otra persona completamente No, y que esa persona a lo mejor tiene unas zapatillas de 300, 400 y tú sales con las mismas del gimnasio, porque es lo que me ha pasado a mí, y lesión, que te lleva, ¿sabes? Claro. También hay que investigar mucho más allá, que no es lo que he dicho antes, no es correr por correr, es, pues bueno. No, pero es que lo que él dice, que hay mucha información en las redes, tú ves X vídeos y dices, ah, vale, con esto, pues voy a hacer esto. Qué fácil. Claro, claro. Intentas copiar, yo qué sé, el entrenamiento que ha hecho lo otro y luego dices, oye, pues a lo mejor no puedo, ¿sabes? Entonces, al final como vas cogiendo un poco de cada cosa, pero claro, luego si no sabes cómo unir todo eso, no te sirve de nada. Y supongo que eso mentalmente desmotivará un montón, porque es como, joder, a todas estas personas les funciona y a mí no. Claro. ¿Por qué no? Eso es una también de las cosas más así, sobre todo que la gente, yo creo que también hay mucha gente que empieza y al ver lo que comentas, eso de que no avanzan, de que no tal, pues acaban dejándolo, se desmotivan. Entonces también eso es una pena, porque bueno, al final también es algo que empiezas por el motivo que sea y bueno, desmotivarte por pues eso, que no llegas a los ritmos que lleva el resto de gente de, yo qué sé, pues, de tus amigos. ¿no? Sí, correcto, es triste, ¿sabes? Entonces, pues bueno, hay que tener paciencia, sobre todo es tener paciencia, constancia y ir poco a poco, o sea, al final todo va llegando, va progresando y si vas haciendo bien las cosas, pues... Y que te vaya gustando, porque eso sobre todo que te vaya gustando. Al principio era como, me estoy cagando en todo porque no puedo, porque veo a mis amigos que van súper esto y hasta que no lo he cogido el gusto de decir, vale, me está fastidiando la vida. Pero oye, he avanzado. Claro, sí, totalmente. Yo creo que el problema también es que somos muy impacientes y queremos todo para ayer. O sea, al final es algo que requiere esfuerzo y constancia y es imposible que lo quieras, o sea, que empieces 2 días y que ya a la venga. Sí, a ver, el que te intenta vender que en un mes vas a estar corriendo X kilómetros o aguantando X es mentira. O sea, todo es un proceso, ¿sabes? Luego también depende de la gente. Hay gente que pues eso, ha hecho deporte a lo mejor de pequeño o por su forma física o porque a lo mejor pues, avanza más rápido que otras, pero bueno, también hay que tener en cuenta esas cosas. ¿Qué aspectos de la técnica de carrera tienen más impacto real en el rendimiento? Pues al final el tema de la técnica de carrera te diría que
no hay algo concreto, sino al final es como un conjunto de muchas cosas. O sea, la forma en la que pisas, la forma, yo que sé, también el tema de la frecuencia de zancada, yo que sé, la posición correcta del cuerpo, de los brazos, de... ¿Cuál sería la posición correcta del cuerpo a la hora de correr? En cuanto a cuerpo completo. Sí, es que yo me rayo mucho con esas cosas. O sea, a ver, sobre todo el tema de los brazos, que sea... O sea, sobre todo también los brazos, porque mucha gente pues corre, yo que sé, como muy aquí, muy pegados o muy locos. O sea, al final... o sea, es complejo de explicar, ¿sabes? Pero bueno, al final, sobre todo, pues el movimiento 90 grados, el tema de la retroversión de cadera, ¿sabes? Echar hacia adelante, lo de armar el pie, o hay mucha gente que cae de talón, ¿sabes? Entonces, el tema de armar el pie, ¿sabes? Que al final también es el empuje que te da. No sé, es que al final hay tantas cosas técnicas que, no sé, no te podría decir algo específico de, pues mira esto, sobre todo. Claro. Es al final como un conjunto de muchas cosas, ¿sabes? Vale, ¿y cuáles crees que, ahora que lo hemos hablado, que son los errores que comete la gente cuando cuando se queda estancada? Como que se mete en ese estancamiento y no sale. ¿Cuáles crees que son como lo que le ha llevado ahí o lo que le mantiene ahí? Pues sobre todo al final el no saber dar los siguientes pasos. Es decir, cuando empieza la gente a correr, pues bueno, al final si tienes más o menos los conocimientos más o menos claros y demás y eso, es relativamente fácil, entre comillas, pues ir viendo progresión, si al final todo lo vas haciendo bien, vas haciendo los pasos correctos, vas progresando correctamente y demás. Pero claro, llega un punto en que al final toda esa mejora, porque al final si partes de cero y vas a un punto, pues al final pues es relativamente fácil llegar. ¿Qué pasa? Que llega un punto en que a lo mejor tu objetivo no es simplemente pues, terminar una carrera, sino pues, oye, pues me ha empezado a gustar esto y quiero seguir mejorando tiempos. Entonces, el error más así que comete la gente es no saber cómo dar los siguientes pasos, ¿sabes? Cómo seguir progresando, yo qué sé, pues en kilómetros, en series, en velocidad, en cómo mejoro mi velocidad, cómo mejoro mi capacidad para aguantar el ritmo de carrera, no sé, un poco eso. La gente sobre todo pues al final se estanca, sobre todo cómo estructuro correctamente mi semana para cada entrenamiento que haga, sacarle el máximo beneficio, porque bueno, al final no se trata de solo de hacer, yo que sé, 4 o 5 días a la semana a correr, sino que realmente no hace falta que vayas 5 o 6 días, o sea, a lo mejor incluso con 3 o 4 días consigues más beneficios que con 5 o 6, ¿sabes? Sino la clave al final está en saber qué hacer en cada día, ¿sabes? O sea, saber por qué un día voy a salir a correr 8 kilómetros, por qué un día voy a hacer un farle con cambios de ritmo, o para qué me van a servir esas series, o a la intensidad que las voy a hacer, por qué las voy a hacer, ¿sabes? ¿Qué beneficio me va a traer? Si voy a hacer un rodaje largo de 10, 12, 15 kilómetros, ¿qué beneficios me va a aportar ese rodaje? Entonces, no es tanto en hacer más y más, sino en saber estructurar correctamente las cosas para, pues eso, con el mínimo conseguir los máximos beneficios. Al final es un poco el resumen que te diría. Vale. ¿Cuáles son las lesiones que más te encuentras en los corredores y cuáles has tenido tú? Pues la verdad es que el tema de lesiones, a ver, así las más comunes, sobre todo la gente que a lo mejor empieza de cero y demás, sería la famosa periostitis, que eso es algo que está a la orden del día para todo el mundo. Totalmente. Yo así desde... La periostitis tibial, pues el dolor aquí en la tibia muy intenso que te dejaba hasta el pie dormido. Sí. Yo creo que he empezado con principio de ello. Puede ser. Luego también la cintilla, el iliotibial, todo lo que es esta zona, también hay mucha gente que sufre de eso. Rodillas también, es algo que también está... Lumbares, también te diría yo. Lumbares también, sí. ¿Y el talón de Aquiles? El talón también, sí. Fascitis plantar también, no sé, eso es un poco lo que más te encuentras. Claro. Y en cuanto a lo que me ha pasado a mí, la verdad es que el tema de lesiones siempre ha sido algo que hemos controlado bastante bien. Nunca he tenido así lesiones súper graves, teniendo en cuenta además todo lo que tenemos. Pues bueno, la verdad es que pues al final, con lo que te decía antes del tema de la fuerza y tal, pues cada vez que voy cogiendo más conciencia de ello, pues eso me ha permitido pues acumular semanas de 80, 90, 100 kilómetros y poder estar de una pieza, ¿sabes? El poder rendir a la semana siguiente. Entonces, en mi caso, así lo que más, sobre todo, suelo sufrir bastante de isquiotibiales. Yo que al final me dedico a medio fondo, pues entrenos así un poco más explosivos y demás, al final sufro mucho de isquios. De hecho, hace 2 o 3 años, pues sí que estuve bastante tiempo parado la temporada de verano,
porque tuve una micro rotura ahí en el isquio. Y a partir de ahí siempre he estado un poco tirante, el año pasado también, entonces bueno, es algo que seguimos trabajando para fortalecer y tal, pero siempre suele ser como un poco mi talón de Aquiles. Más allá de ello, el tema de la cintilla alguna vez me ha dado alguna vez, pero más allá de eso no, nada más. Una pregunta, después de la lesión, ¿cómo llevaste el tener esa confianza para decir no me voy a fastidiar, no voy a tener otra de la lesión? ¿Cómo mentalmente te preparas para ello? A ver, el tema de las lesiones al final también es duro, porque al final, claro, te ves en un momento, en mi caso, cuando me dio, pues estaba en un momento súper bueno de forma y tal, y claro, evidentemente es duro. En cuanto a cómo te preparas a ello, pues sobre todo, a ver, yo siempre he sido muy kamikaze, como aquel que dice, o sea, siempre he sido un poco masoca y aún con dolores y tal he seguido corriendo, pero bueno, en ese caso sí que al final pues entiendes que si no paras, pues al final va más, ¿sabes? Sobre todo al final es una lesión muscular y eso tarda en recuperarse, ¿sabes? Entonces, sobre todo, pues ser consciente de que si no haces las cosas correctamente, si no te tomas ese parón, al final todo va peor, ¿sabes? O sea, al final el remedio es peor que la enfermedad, por así decirlo, o sea que bueno, al final, sobre todo, cuando la gente tiene lesiones y todo eso, pues sobre todo tener paciencia. Al final es algo que puede pasar, hay veces que intentamos controlar al máximo todo y aún así ocurren lesiones, entonces pues bueno, hay que ser consciente de ello, hay que tener presente que bueno, al final llevar también el cuerpo al límite, a superar tus tiempos y todo eso, pues también tiene cierto riesgo. Entonces, siempre hay que tratar y siempre trato con la gente que llevo y demás, pues controlar todo eso, pero bueno, también es algo que puede pasar, estar presente, ser consciente de ello, estar preparado y oye, sin cometer locuras luego al final cuando vas a empezar a retomarlo y demás. ¿Y cómo se decide la intensidad semanal ideal para no lesionarse y seguir mejorando? Pues al final el tema de lo de la intensidad, un poco lo que hemos hablado antes, el tema de la zona de entrenamiento, al final yo la intensidad lo marco sobre todo por eso, o sea, con la gente que entreno. Yo en mi caso sí que llevo más experiencia, entonces más o menos pues me sé los ritmos, pero bueno, con la gente que trabajo y demás, al final hacemos un test pump, que creo que también luego hablaremos de ello. En base a ese test es cuando establecemos todas las zonas de entrenamiento. Sobre todo, al final también trato de que la gente entienda porque al final los ritmos que marcan ellos con ese test son sus ritmos. O sea, no es algo que me invente y más, o sea, es en base a su capacidad, los ritmos a los que se va a mover y a partir de ese test, pues saben perfectamente a qué ritmo hay que rodar, a qué ritmo hay que hacer las series a ritmo maratón, a ritmo de media maratón, el ritmo que tienen que hacer en las series, pues eso, más rápidas para mejorar la velocidad, para mejorar el consumo máximo de oxígeno y demás. Entonces, al final, un poco establecemos la intensidad, la intensidad realmente la establecen ellos, pero también la establecemos, pues eso, poco a poco vamos progresando. Eso va dentro de un rango, entonces pues poco a poco vas acercándote más a lo que es el rango bajo de eso, pues para ir progresando con los ritmos y demás. ¿Qué es la cadencia al correr y si la idea existe y cómo la podemos trabajar de forma práctica? La cadencia es la cantidad de pasos por minutos que das pues a la hora de correr. Realmente se habla mucho de eso, yo qué sé. Sí, ahora está muy de moda. Sí, 170, 180 pasos por minuto es como lo que establecen, pero si algo he aprendido y sobre todo con el tema de el año pasado que estuve en el máster y demás, que al final no hay una cadencia perfecta. Al final cada corredor se adapta a sus limitaciones, a su forma de correr. El tema de los pasos es algo muy personal, por ejemplo eso, recomiendan entre 170 y 180, para que te das una idea yo me muevo en 160, 162... Depende también de la intensidad. Entonces, claro, al final, tratar de que una persona corra, yo que sé, a 170 pasos, o sea, al final es como dar pasos muy eso, es como muy contraproducente, ¿sabes? También al final, depende de la persona. Claro. Es lo mismo una persona alta que baja. Claro, también depende, pues eso, de la longitud. Dependerá del pie, ¿no? Claro, depende de la longitud de las piernas. Y el peso que tengas y todo. De tu peso, o sea, es que depende de tantos factores que no existe unos pasos por minutos perfectos, ¿sabes? Al final cada corredor es un mundo y bueno... Perfecto a lo mejor para cada persona, ¿puede ser? Sí, correcto. A lo mejor sí que hay unos pasos específicos para cada persona, pero no en conjunto, ¿sabes? No eso de 170, 180 pasos por minutos,
no, o sea, cada persona es un mundo y cada persona pues tiene sus limitaciones y hay que también saberlo. ¿Ves bien a la hora de pues, correr que la gente use placas o varillas de carbono sin saber un poco, o sea, empezando sin saber un poco correr y sin haber puesto el pie fuerte? Hombre, pues evidentemente no lo veo bien porque, bueno, al final el tema de lo de la placa de carbono, yo siempre lo digo, o sea, realmente... Explica un poco qué es la placa de carbono para la gente... Sí, básicamente pues el tema de la placa de carbono pues es las zapatillas pues son más de competición, más es como llevar al siguiente nivel tu rendimiento, pues dentro de lo que es la zapatilla pues te viene una placa de carbono. Hay de diferentes tipos, yo que sé, de longitud completa, un poco más medias. Adidas, por ejemplo, usa las varillas estas de carbono y tal. Entonces, pues bueno, básicamente lo que te da la placa de carbono es como ese empuje a la hora de la pisada, pues bueno, pues ese empuje. Entonces te ahorras cierta energía en cada paso, sobre todo también pues luego a la hora de seguir avanzando en tus entrenamientos y demás, de que puedas rendir al día siguiente, porque bueno, como gastas más energía, pues al final estás más fresco para el día siguiente. Ese empuje que te da para las competiciones, pues entonces pues va un poco por ahí el tema de la placa de carbono. Entonces, si hacemos referencia, pues eso, yo la placa de carbono sobre todo no la recomiendo obviamente para todo el mundo, sobre todo teniendo en cuenta tu experiencia, ¿sabes? Tu forma de pisada, tu forma de... Pues eso, es que hay gente que yo que sé, no va tanto con el tema del ritmo, porque bueno, al final cada persona tiene su ritmo y demás. Yo no lo achacaría al ritmo, sino más bien a cómo pisas, no sé, si realmente le vas a sacar partido, porque claro, el tema de la placa de carbono, tienes que preparar la musculatura a tu pie para poder vencer esa resistencia, ¿sabes? Entonces, si no tienes una pisada adecuada, si no tienes experiencia corriendo y demás, pues puede ser hasta un problema, realmente. O sea, puede generarte una lesión, puede ser... O sea, que realmente es importante que también la gente entienda que placa de carbono sí, por supuesto, al final cada uno puede hacer lo que quiera. Gente más profesional, ¿no? No tanto profesional, sino gente con experiencia, ¿sabes? O sea, creo que al final, si tienes ya cierta experiencia, si yo qué sé, si ya has corrido varias carreras de 5, 10, media maratón, o sea, si tienes ya cierta experiencia, entonces sí que me lanzaría a ella. Si no, le vas a sacar más partidos a las famosas zapatillas mixtas. Estas básicamente son como a medio camino entre una zapatilla normal y una zapatilla de carbono, que pues son más duraderas, sobre todo no son tan agresivas la placa de carbono que usan y demás. Al final es como puede usarla más gente, ¿sabes? ¿Qué opinas de la frase más kilómetros es mejor? Pero es que le hago un montón esta. Le hago un montón. Pues que es, evidentemente que está totalmente mal. O sea, al final creo que también la gente tiende a pensar eso, que más es mejor en este proceso. Yo que sé, entrenar más días, entrenar más horas, más fuerza, más velocidad, más todo, más kilómetros. Y no siempre es así. O sea, evidentemente hay cosas que sí, porque eso es así, pero no siempre es así. O sea, no por hacer más kilómetros es mejor, ¿sabes? Lo que te comentaba antes del tema de la clave no está en hacer más y más kilómetros, sino en que los días que hagas ese entrenamiento, que aproveches ese entrenamiento, ¿sabes? O sea, si tú a la semana, pues eso, yo qué sé, vamos a poner que entrenas 7 días a la semana, lunes, miércoles y viernes, pues si tú, yo qué sé, entrenas lunes rodaje suave, miércoles series y rodaje largo, pues que esos kilómetros que sean efectivos, ¿sabes? O sea, no te sirve de nada sumar 60, 70, 80 kilómetros si lo haces a lo loco, ¿sabes? Si yo que sé, todos los días sales a correr 10 kilómetros sin la misma velocidad, mismo circuito, mismo todo. O sea, la clave está sobre todo en eso, en distribuir bien lo que es la cantidad y no tanto la cantidad en cuanto a volumen de kilómetros, ¿sabes? ¿Qué opinas de que la gente utilice la IA, ChatGPT, etcétera, para hacer pues, planes de entrenamiento? ¿Crees que puede llegar a igualar a un entrenador o...? A ver, hablando ya no como entrenador, sino como atleta que siempre ha entrenado con entrenador y demás, pues eso, cuando empiezas en la escuela de atletismo y ya, bueno, a día de hoy que entreno con un entrenador y tal, creo que a día de hoy lo que es la parte humana, evidentemente nunca, no sé si en algún punto llegará la IA a igualar eso, pero a día de hoy lo que es la parte humana no puede igualarla. Eso está claro. En cuanto a conocimiento, en cuanto a lo mejor, yo qué sé, te pueda dar una estructura, más o menos unas nociones básicas,
quizás sí te puede ayudar en eso, pero más allá de eso, yo que sé, los ajustes, el cómo te sientes ese día, yo que sé, el tener ese apoyo, ¿sabes? Yo que sé, de un día, oye, no me apetece mucho un entreno, oye, ¿cómo lo podemos ajustar y tal? Pues esa parte humana, sobre todo también ese apoyo, que al final eso es también lo que siento yo un poco como entrenador, que más allá del entrenador, pues es como un amigo, como casi familia, entonces al final tener ese apoyo, saber que hay alguien detrás humano que te está ayudando, que te está apoyando, que te entiende, que sabe por qué ese día no está rindiendo bien y demás, pues es fundamental y a día de hoy la IA, pues eso no te puede ayudar en ese sentido, ¿sabes? Más allá de que oye, al final pues te pueda dar ciertas nociones y demás, pero lo que es la parte humana, al menos a día de hoy, yo creo que no se puede igualar. Sí, que al final tampoco se adapta a ti lo que te dice la IA, te coge algo más general y que nunca vas a saber si está... Como siempre decimos, es muy pelota. Sí, es verdad. No, pero es así, o sea, al final el tema de, pues eso, de yo qué sé, de cualquier ajuste que tengas que hacer, cualquier cambio de última hora, que te surge cualquier cosa y ahora qué hago, ¿sabes? Ahora que... Pues oye, al final el tener una persona humana y tener a alguien que te entienda y te apoya, pues es bonito, ¿sabes? Y es digno de valorar también. En tu experiencia, ¿cómo es mentalmente la preparación de una carrera y cómo les ayudas en esa parte a tus clientes? Vale, pues al final el tema para las carreras y demás, aquí siempre surgen dudas, o sea, eso es así siempre. Pero bueno, al final yo la experiencia al final me ha dicho y por la experiencia que tengo y tal, al final cuando tú vas haciendo bien las cosas, entrenando, vas cumpliendo día tras día, semana tras semana, mes tras mes, incluso año tras año, pues al final los entrenamientos que haces están ahí, o sea, realmente las carreras... O sea, bueno, las carreras al final es donde ganas la medalla, el tiempo y demás, pero lo que es la preparación para ello y realmente el ganarte esa marca, esa medalla, lo que sea, se gana entrenando. O sea, no sirve de nada. Entonces, tener sobre todo la confianza de que realmente lo que has hecho te va a llevar a, pues eso, a mejorar tu marca personal, a conseguir una medalla, o sea, al final sobre todo la confianza en aquello que haces, ¿sabes? En plan, el entrenamiento, en ti mismo también, sobre todo, porque bueno, al final, claro, si no confías en ti, si no crees que realmente puedes, pues eso, vencer tus miedos, tus bloqueos mentales, lo que sea, no puedes hacer nada. Entonces, pues, sobre todo, tener conciencia sobre las cosas que haces, ¿sabes? ¿Qué haces tú? ¿Te pones música? ¿Te aíslas? La verdad es que, o sea, también depende del tipo de carrera, el tipo de... Pero bueno, la verdad es que no suelo hacer nada así muy especial, muy raro. O sea, no tengo como un ritual así, por así decirlo, nada de eso. Simplemente, pues eso, estar lo más tranquilo posible, confiar lo máximo posible en mí y sobre todo, pues hacer ver que me lo he ganado en entrenamiento y que, bueno, al final la competición es como sacar a relucir todo eso. Y eso es también un poco lo que trato de transmitir a todos mis clientes, que bueno, al final también siempre pues eso, las semanas que tienen carrera, pues nos vemos en una videollamada, comentamos todo un poco pues el tema de la estrategia de la carrera, lo que sea, estrategia de alimentación y más, y también un poco pues darles esa confianza y sobre todo decirles que oye, te lo has currado, yo que sé, a pesar del trabajo, de las dificultades que has tenido, pues porque bueno, al final todos tenemos vida, pareja, amigos, hijos, alguna gente con la que trabajo y demás, entonces pues bueno, al final también el esfuerzo ese que has dedicado, el salir cuando no apetecía, el levantarte a las 6 de la mañana para cumplir con el entrenamiento antes de ir a trabajar y demás, pues oye, eso también está ahí y sobre todo pues tener la confianza de que te lo has currado, de que lo has trabajado y de que puedes con ello, ¿sabes? Al final salir el día de la carrera, pues evidentemente siempre el día de la carrera pueden pasar 20.000 cosas mentales o cualquier cosa que te pueda descontentar un poco, pero bueno, si todo va bien y todo eso, pues al final tienes que tener la tranquilidad de que lo has trabajado, te lo has currado y que vas a poder conseguirlo. Vale, y para acabar, un poco, ¿crees que con todo lo que vemos en las redes sociales, ahora se empieza a correr más por moda, por salud o por querer aprender a hacer algún deporte? Yo creo que al final hay de todo un poco. O sea, hay gente, sí que para que, bueno, ahora pues, se ha puesto muy de moda el running y demás, con el tema de los run clubs y todo eso, que bueno, y al final está súper guay, al final también es una forma chula, pues eso, de conectar con más gente, al final también hacer deporte y bueno, también compartir un rato así agradable, que al final la gente también, pues eso le mola. Hay gente que empieza pues eso, por salud, yo que sé, pues por tema estética o por verte bien o simplemente pues eso que quieres mejorar tu vida, tu actividad física, tu físico y demás.
y luego hay gente que directamente pues empieza pues por probar un nuevo deporte y al final lo bueno del running es que si, pues eso, si vas haciendo todo bien y tal, al final te acabas enganchando, ¿sabes? Al final pues eso, va un poco más allá de, yo qué sé, de lo social, más un poco más allá de la salud, vas un poco más allá de eso, simplemente hacer un deporte, pues al final siempre yo creo que todo el mundo pues le gusta cuando se dedica a algo ver mejoras, ir viendo cómo progresa, pues eso, que puede correr más kilómetros, que puede mejorar sus tiempos, que puede correr más rápido, entonces pues bueno, al final, ya te digo, yo creo que al final es todo un poco un conjunto. La motivación que genera, o sea, que al final ver que cumple las cosas te motiva y eso te hace... Claro, totalmente. Entonces, pues eso. Y verte en un deporte más disciplinado. ¿El qué? Que al fin y al cabo también la gente está ahora porque la gente dice, oh, un deporte, a mí para correr me parece que tengo que ser más disciplinado de lo que soy con el deporte, porque si no te puedes lesionar. Sí. Sí, también un poco o sea, lo que comentas, al final también lo de correr va un poco más allá de lo que es simplemente el deporte. También, a mí en mi caso, pues siempre me ha ayudado mucho más allá de otros aspectos, yo que sé, en ser disciplinado, en ser constante, en despejar la mente. En despejarte, salir, pues eso, el rato ese que sales a correr, pues estás despejado, centras solo en correr, en disfrutar de, pues eso, de ese rato. Es algo que también veo mucho en la gente, que hay mucha gente que sale y le ves como agobiado con el ritmo, no sé. Y creo que también hay mucha gente que no se centra en disfrutar, que realmente al final también es lo verdaderamente importante de este deporte. Entonces, pues también es importante tener en cuenta esos aspectos. Vale, pues por último vamos a hacer un minijuego que hemos llamado ¿Cómo corren las definiciones? Te vamos a preguntar distintas cosas que tienen que ver pues con correr. Vale. Y tú nos lo vas a definir un poco para la gente que no sabe lo que es. Vale, perfecto. La primera es regla 80-20. La regla 80-20, vale. La regla 80-20 básicamente habla es como una regla escrita, no escrita, como lo quieras ver, que básicamente se centra en que el 80% de lo que es el volumen de tu entrenamiento, ¿vale? Tiene que ser a baja intensidad, pues es lo que hablábamos de la famosa zona 2 y demás, y el 20% lo que sea a intensidad, ¿vale? Entonces es un poco, si hace 100 kilómetros a la semana, básicamente, pues 80, que esos de esos 100 kilómetros, 80 sean más o menos a intensidad de bajas al final, y otro 20% de intensidad, otros 20 kilómetros. Esto también un poco varía, hay gente que se toma al pie de la letra lo del 80-20, pero claro, no es lo mismo hacer 100 kilómetros y replicar esa regla que hacer 30-40, ¿sabes? Porque al final apenas... Entonces, la regla está sí, pero con matices, o sea, hay que también tener un poco el sentido común, o sea, es un poco, por así decirlo, pues hay que saber, pues sobre todo cómo distribuir la intensidad, pues sobre todo para ir mejorando tiempos, ir mejorando ritmos y demás. Vale, pues la siguiente es entrenamiento fartlek. Vale, los entrenamientos de fartlek básicamente son cambios de ritmo, o sea, es sobre todo para mejorar el tema de la velocidad, mejorar entonces, como digo yo, es como hacer un poco más divertido los rodajes, ¿sabes? Es básicamente, pues con esos cambios de ritmo, pues trabajas también pues diferentes capacidades, también depende de la intensidad a la que los hagas y demás, pero bueno, con cambios más largos, cambios más cortos. Al final es una forma de mejorar tu velocidad de una forma no tan monótona a lo mejor como con las series y demás, o sea, no sé, es un poco como, en resumen sería como una forma divertida de mejorar tu velocidad dentro de lo que sería un rodaje, por ejemplo. Vale. VO2 max. El VO2 max, sí. Es el oxígeno. El VO2 max es el consumo máximo de oxígeno. ¿Qué quiere decir esto? Es como, este dato es como lo que determina tu nivel como deportista, ¿vale? Cuanto más consumo máximo de oxígeno tienes, más capaz eres de, pues eso, de aguantar un ritmo exigente sin entrar en capacidades que son muy limitantes, como el tema de la capacidad anaeróbica, el tema del lactato y demás. Entonces, pues es como básicamente una medida que determina tu capacidad aeróbica, ¿vale? Es como un poco eso. ¿Cómo se trabaja, cómo se mejora esta capacidad? Pues sobre todo pues, con series cortas, obviamente a las intensidades que previamente has calculado en base a tu ritmo y demás. Entonces, pues bueno, esa es la forma de progresar y seguir mejorando el consumo máximo de oxígeno. Pues entrenamiento de RPE. El entrenamiento por RPE es básicamente entrenar por la percepción subjetiva del esfuerzo, ¿vale? Básicamente es como dar una puntuación a cada sesión que realizas.
Esto, por ejemplo, si usas un Garmin o lo que sea, pues siempre cuando terminas la actividad te pone cómo ayer el entreno y lo puntúas tú del 1 al 10, ¿vale? ¿En el Strava también sale? En el Strava también sale. Pues básicamente es eso, es puntuar cada sesión. ¿Esto qué te ayuda? Sobre todo también yo creo que también, sobre todo lo que lo uso yo por ejemplo, lo uso también con la gente, es como una medida más que añado a la hora de analizar los entrenamientos y de tal. Es sobre todo para entender cómo es ese esfuerzo para ti, ¿sabes? Yo lo uso mucho, sobre todo el primer mes que entreno con la gente y entrenan, sobre todo, les insisto mucho en que hagan el tema del RPE para saber, sobre todo, a los ritmos que se mueven. Yo que sé, cuando les mando un rodaje, pues saber cómo es ese esfuerzo para él, cómo lo perciben, y también le ayuda mucho a la gente a entender cómo es ese esfuerzo, ¿vale? Claro. Entonces es un poco también para saber a qué intensidades, pues si le aprieto un poquito más, entonces ya nos pasamos un poco de la intensidad, o si le aprieto un poco menos, pues saber cómo es ese esfuerzo para él. Entonces, pues bueno, es un poco también para entenderte y conocer el esfuerzo que desempeñas en cada entrenamiento. Y por último, el test de BAM. El test BAM, súper famoso. Sí. BAM significa velocidad aeróbica máxima, ¿vale? Es un dato que al final, en base a ese dato, yo calculo lo que son las zonas de entrenamiento de toda la gente. Test BAM hay muchos tipos. Yo en mi caso lo que utilizo con la gente es un test de 5 minutos, ¿vale? Es 5 minutos. Normalmente suelo recomendar que lo hagan en una pista de atletismo porque al final, pues bueno, lo que recorres ahí no miente, la distancia. Pero bueno, si no, pues hacerlo en una recta lo más plana posible, sin curvas y demás. Básicamente es en esos 5 minutos recorrerlo lo más rápido que puedas, ¿sabes? En base y luego a la distancia que recorres y el ritmo que has desempeñado, pues se calcula la velocidad aeróbica máxima y luego con ese dato calculas la zona de entrenamiento. Vale, pues ya hemos llegado al final del capítulo, entonces te vamos a dar el sobre con la pregunta que dejó el anterior invitado, ¿vale? Y tienes que leer y contestarla. Ok. En esto nos podemos mojar tú y yo también. No me acuerdo cuál era. Pues yo sí. Vale, la pregunta es, ¿qué consideras que es mejor? ¿Pizza o hamburguesa? Es buena pregunta, pero yo creo que me quedo con la pizza. Me quedo con la pizza. Los hidratos a tope, ¿no? Para los corredores, sí, me gusta más. ¿Y tú? Yo creo que me quedaría con la hamburguesa, pero no sé por qué. Yo también, ¿eh? O sea, a ver, en verdad, porque hay que darse con una, ¿no? O sea, las dos están bien. Es que depende de qué pizza y qué hamburguesa. Eso claro, también. Entre una hamburguesa mala y una pizza mala, prefiero una pizza mala. Pero entre una hamburguesa muy buena y una pizza muy buena, prefiero la hamburguesa. No sé. Es que eso ya sería otro debate. Ya no hay mucho detalle, pero sí. Sí, no sé. Bueno, ¿despedimos el programa? Sí, nos despedimos ya. Nos vemos en el siguiente. Hasta el siguiente. Adiós. Chao.